Canto XI del infierno de Dante. A la extremidad de una ribera escarpada que formaban grandes piedras rotas y acumuladas en círculo, llegamos hasta un montón de espíritus más cruelmente atormentados. Allí, para preservarnos de las horribles emanaciones y de la fetidez que despedía el profundo abismo, nos pusimos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía: «Encierro al Papa Anastasio, a quien Fotino arrastró lejos del camino recto». Es preciso que descendamos por aquí lentamente a fin de acostumbrar de antemano nuestros sentidos a este triste olor, y después no tendremos necesidad de precavernos de él. Así habló mi maestro, y yo le dije: «Busca algún expediente para que el tiempo no transcurra sin provecho». A lo que él me respondió: «Ya ves que en ello pienso». «Hijo mío», continuó, «en medio de estas rocas hay 3 círculos que se estrechan gradualmente como los que has dejado. Todos están llenos de espíritus malditos, pero para que después te baste con verlos, oye cómo y por qué están allí encerrados. La injusticia es el fin de todo mal que se atrae el odio del cielo, y se llega a este fin que redunda en perjuicio de otros, bien por medio de la violencia o bien por medio del fraude. Pero como el fraude es un mal propio del hombre, por eso es más desagradable a los ojos de Dios, y por esta razón también los fraudulentos están debajo, entregados a un dolor más vivo. Todo el primer círculo lo ocupan los violentos, cuyo círculo está además construido y dividido en 3 recintos, porque puede cometerse violencia con 3 clases de seres: contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo. Y digo además que puede cometerse violencia contra sus personas o contra sus bienes, como lo comprenderás por estas razones muy claras. Se comete violencia contra el prójimo dándole la muerte o causándole heridas dolorosas, y contra sus bienes por medio del incendio o de los latrocinios. De aquí resulta que los homicidas, los que causan heridas, los incendiarios y los ladrones están atormentados en el primer recinto. Un hombre puede haber dirigido su mano violenta contra sí mismo o contra sus bienes. Es pues justo que purgue su culpa en el segundo recinto, sin esperar tampoco mejor suerte aquel que por su propia voluntad se priva de vuestro mundo, juega, disipa sus bienes y llora porque debía haber estado alegre y gozoso. Puede cometer violencia contra la divinidad aquel que renegando de ella y blasfemando desprecia la naturaleza y su bondad. He aquí por qué el recinto más pequeño marca con su fuego a Sodoma y a Cahors, y a todo el que, despreciando a Dios, le injuria con sus palabras o desde el fondo de su corazón. El hombre puede emplear el fraude, que produce remordimientos en todas las conciencias, ya con el que de él se fía, ya también con el que desconfía de él. Este último modo de usar del fraude parece que ofende las leyes de la naturaleza. Por esta causa están encadenados en el segundo recinto los hipócritas, los aduladores, los hechiceros, los falsarios, los ladrones, los simoníacos, los rufianes, los barateros y todos los que están manchados con semejantes e inmundos vicios. Por el primer fraude se olvida el amor que establece la naturaleza y el sentimiento que le sigue de donde nace la confianza. He aquí por qué, en el centro de la tierra donde está Dite cimentada, yace eternamente atormentado todo aquel que ha cometido traición. A tal discurso le contesté: «Maestro, tus razones son muy claras y me dan a conocer bien, por medio de tales divisiones, este abismo y el pueblo que le habita. Pero dime, los que están arrojados en aquella laguna cenagosa, los que agita el viento sin cesar, los que azota la lluvia y los que chocan entre sí lanzando tan estridentes gritos, ¿por qué no son castigados en la ciudad del fuego si han merecido la cólera de Dios? Y si no la han merecido, ¿por qué se ven atormentados de tal suerte?». Me contestó: «¿Por qué contra lo acostumbrado desvarías ahora tanto? ¿O es que tienes tu pensamiento ocupado en otra parte? ¿No te acuerdas de aquellas palabras de la ética que has estudiado, en las que se trata de las 3 inclinaciones que el cielo reprueba, la incontinencia, la malicia y la loca bestialidad? Y como la incontinencia ofende menos a Dios y produce menor censura. Si examinas bien esta sentencia, acordándote de los que hacen penitencia fuera de aquí, conocerás por qué están separados de estos felones,
y por qué los golpea la justicia divina, a pesar de mostrarse menos ofendida. oh sol que sanas toda vista conturbada, exclamé, me produces tal contento cuando desarrollas tus ideas que tanto me agrada por esta causa dudar como saber. Vuelve aún un poco sobre tus pasos y explícanos de qué modo ofende la usura a la bondad divina, desvanece esta duda. La filosofía, me contestó, enseña en más de un punto al que la estudia que la naturaleza saca su origen de la inteligencia divina y de su arte, y si consultas bien tu física encontrarás, sin necesidad de hojear muchas páginas, que el arte humano camina siempre que puede en pos de la naturaleza, como el discípulo en pos de su maestro, de modo que aquél es casi nieto de Dios. Partiendo pues de estos principios, sabrás, si recuerdas bien el Génesis, que es conveniente sacar de la vida la mayor utilidad y multiplicar el género humano. El usurero sigue otra vía, desprecia a la naturaleza y al arte y coloca su esperanza en otra parte. Ahora sígueme, porque me place avanzar. Los peces suben ya por el horizonte, el carro se ve hacia aquel punto donde expira Corus, y la roca más lejana parece que disminuye. Fin del canto 11 del infierno. Canto 12 del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era el sitio donde tuvimos que descender por las rocas tan impracticable y tal la causa del que allí se encontraba, que toda mirada se hubiera apartado de él. Igual a aquel lugar es la ruina que más acá de Trento azota el río Adige con su flanco, ya a causa de un temblor de tierra, ya por falta de sostén. Desde la cima del monte de donde se desprendió hacia la llanura está la roca tan hendida que no ofrecería ningún paso al que estuviera en su parte superior. Tal era la salida de aquel precipicio, y en la cima de aquella roca entreabierta estaba tendido el monstruo, oprobio de Creta, que fue concebido por una falsa vaca. Cuando nos vio se mordió a sí mismo, como aquel que está abrasado por la ira. Gritóle entonces mi sabio, ¿por ventura crees que esté aquí el rey de Atenas, que allá arriba en el mundo te dio la muerte? Aléjate, monstruo, que éste no viene amaestrado por tu hermana, sino tan solo para contemplar vuestras penas. Como el toro que se inclina hacia el lado en que ha recibido el golpe mortal, y que sin poder revolverse salta por una y otra parte, así saltó el Minotauro, y mi prudente maestro gritó, «Corre hacia la abertura, mientras que esté furioso, es bueno que te pongas en salvo». Nos encaminamos por aquel derrumbamiento de piedras que oscilaban nueva y frecuentemente bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pensativo, por lo que él me dijo, «Tú estás quizá pensando en estas ruinas defendidas por aquella ira bestial que he disipado. Quiero pues que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno aún no se habían desprendido estas piedras, sino que lo fueron un poco antes, si no estoy equivocado, de que viniese desde el círculo divino aquel que arrebató a Dite la gran presa. El impuro valle retembló entonces tan profundamente por todos sus ámbitos que creí ver al universo sintiendo aquel amor que a tantos inspiró la creencia de que el mundo ha vuelto más de una vez a sumirse en el caos, derrumbándose entonces aquella roca por una y otra parte. Fija tus miradas en el valle, porque ya estamos cerca del río de sangre en el que hierve todo el que por medio de la violencia ha hecho daño a los demás. Oh ciega pasión, oh ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida y que nos ahoga tan desgraciadamente por toda una eternidad en semejante agua. Vi un ancho foso que describía un arco, como el que rodea toda la llanura, según me había dicho mi guía, y entre el pie de la roca y este foso corrían en fila muchos centauros armados con saetas, del mismo modo que solían ir a cazar por el mundo. Al vernos descender se detuvieron, y 3 de ellos se separaron de la banda, teniendo en la mano preparados su arco y sus flechas. Uno de ellos gritó desde lejos, ¿qué martirio os está reservado a vosotros los que bajáis por esa cuesta? Decidlo desde donde estáis, si no, disparo mi arco. Mi maestro respondió, contestaremos a Quirón
que está presente. Tus deseos fueron siempre, por desgracia, muy impetuosos. Después me tocó y me dijo: ese es Neso, el que murió por la hermosa Deyanira y vengó por sí mismo su muerte. El del medio, que se está mirando el pecho, es el gran Quirón, que educó a Aquiles. El otro es el irascible Folo. Alrededor del foso van a millares, atravesando con sus flechas a toda alma que sale de la sangre más de lo que le permiten sus faltas. Nos fuimos aproximando a aquellos ágiles monstruos. Quirón cogió una flecha y con el palo de ésta se retorció la barba detrás de su quijada. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros: ¿habéis observado que el de detrás mueve cuanto toca? Los pies de los muertos no acostumbran a hacer eso. Y mi buen maestro, que estaba próximo al pecho donde las dos naturalezas se unen, repuso: está bien vivo, y yo solo debo enseñarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad y no por distracción. La que me ha encomendado este nuevo oficio ha cesado por un momento de cantar aleluya. No es él un ladrón, ni yo un alma criminal. Pero por aquella virtud que dirige mis pasos en un camino tan salvaje, cédeme uno de los tuyos para que nos acompañe, que nos indique un punto vadeable y lleve a éste sobre sus ancas, pues no es espíritu que vaya por el aire. Quirón se volvió hacia la derecha y dijo a Neso: ve, guíales, y si tropiezan con alguna bandada, apártalos de ella. Nos pusimos en marcha tan fielmente escoltados hacia lo largo de las orillas de aquella roja espuma, donde lanzaban horribles gritos los ahogados. Los vi sumergidos hasta las cejas, por lo que el gran centauro dijo: estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran las desapiadadas faltas. Aquí está Alejandro y el feroz Dionisio, que tantos años de dolor hizo sufrir a Sicilia. Aquella frente que tiene el cabello tan negro es la de Azzolino, y la otra que lo tiene rubio es la de Obezzo de Este, que verdaderamente fue asesinado por su hijastro en el mundo. Entonces me volví hacia el poeta, el cual me dijo: sea este ahora tu primer guía, yo seré el segundo. Un poco más lejos se detuvo el centauro sobre unos condenados que parecían sacar fuera de aquel hervidero su cabeza hasta la garganta, y nos mostró una sombra que estaba separada de las demás, diciendo: aquel hirió en el recinto sagrado a un corazón que aún se ve honrado en las orillas del Támesis. Después vi otras sombras que sacaban la cabeza fuera del río y reconocí a muchos de ellos. Como la sangre iba disminuyendo cada vez más y no cubría más que el pie, vadeamos el foso. Quiero que sepas, me dijo el centauro, que así como ves disminuir la corriente por esta parte, por la otra es su fondo cada vez mayor, hasta que llega a reunirse con aquel en que la tiranía está condenada a gemir. Allí es donde la justicia divina ha arrojado a Atila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexto, y que por toda una eternidad arranca lágrimas a cada hervor de esa sangre, a Renato de Corneto y a Renato Pazzo, que tanto daño causaron en los caminos. Dicho esto, se volvió y repasó el vado. Fin del canto XII del infierno. Canto XIII del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. No había llegado aún Neso a la otra parte cuando penetramos en un bosque que no estaba surcado por ningún sendero. El follaje no era verde, sino de un color oscuro. Sus ramas no eran rectas, sino nudosas y entremezcladas. No había frutas, sino espinas envenenadas. No son tan ásperas y espesas las selvas donde moran las fieras que talan los sitios cultivados que existen entre el Cecino y Corneto. Allí anidan las brutales arpías que arrojaron a los troyanos de las estrófades con el triste presagio de un mal futuro. Tienen las alas largas, cuellos y rostros humanos, pies con garras y un vientre cubierto de plumas, y prorrumpen en continuos lamentos desde sus extraños árboles. Mi buen maestro empezó a decirme: antes de avanzar más,
debes saber que te encuentras en el segundo recinto, por el cual continuarás hasta que llegues a las terribles arenas. Por esta razón, examina con cuidado, pues has de ver cosas a que no prestarías ningún crédito si te las refiriese. Ya oía gemidos en todas direcciones y no veía a nadie que los exhalara, por cuya razón me detuve atemorizado. Creo que creyó que yo creía que aquellas voces salían del pecho de alguien que se ocultaba de nosotros. Así es que mi maestro me dijo: si rompes alguna ramita de una de esas matas, verás lo equivocados que son tus pensamientos. Entonces extendí la mano hacia adelante, cogí una rama de un gran zarzal y su tronco exclamó: ¿por qué me rompes? Inmediatamente se ennegreció de sangre y volvió a exclamar: ¿por qué me desgarras? ¿No tienes ningún sentimiento de piedad? Hombres fuimos y ahora estamos convertidos en ramaje. Tu mano debería haber sido más piadosa, aunque fuéramos almas de serpientes. Cual verde tizón que encendido por uno de sus extremos gime y chisporrotea por el otro a causa del aire que le atraviesa, así salían de aquel tronco palabras y sangre juntamente, lo que me hizo dejar caer la rama y detenerme como hombre sobrecogido por el miedo. Alma herida, respondió mi sabio, si él hubiera podido creer desde luego lo que sin embargo ha leído en mis versos, no hubiera extendido tu mano hacia ti. Pero la misma inverosimilitud del caso me ha obligado a aconsejarle que hiciese lo que ahora me está pesando. Pero dile quién fuiste, a fin de que en recompensa refresque tu memoria en el mundo, donde le es lícito volver. El tronco respondió: me halagas tanto con tus dulces palabras que no puedo callar. No quisiera seros molesto si me entretengo un poco hablando con vosotros. Yo soy aquel que tuvo las dos llaves del corazón de Federico, manejándolas tan suavemente para cerrar y abrir que a casi todos aparté de su confianza, habiéndome dedicado con tanta fe a aquel glorioso cargo que perdí el sueño y la vida. La cortesana, que no ha separado nunca del palacio de César sus impúdicos ojos, peste y vicio común a las cortes, inflamó contra mí todos los ánimos, y los inflamados inflamaron a su vez y de tal modo a Augusto, que mis dichosos honores se trocaron en triste duelo. Mi alma, en desdeñoso transporte, creyendo librarse del desdén por medio de la muerte, me hizo injusto contra mí mismo, siendo justo. Os juro por las tiernas raíces de este bosque que jamás fui desleal con mi señor, que tan digno de honor fue. Y si uno de vosotros vuelve al mundo, renueve en él mi recuerdo, que yace aún bajo el golpe que le asestó la envidia. El poeta esperó un momento y después me dijo: puesto que calla, no pierdas el tiempo, habla, interrógale si quieres saber más. Yo le contesté: pregúntale tú mismo lo que creas que puede interesarme, a mí no me sería posible, tanto es lo que me contrista la piedad que me causa. Por lo cual volvió él a empezar de este modo: si este hombre hace puntualmente lo que tu súplica reclama, espíritu encarcelado, dígnate aún decirnos cómo se cierra el alma en esos nudos, y dime además, si puedes, si hay alguno que se desprenda de tales miembros. Entonces resopló el tronco con fuerza, y aquel resoplido se convirtió en esta voz: os contestaré brevemente. Cuando sale el alma feroz del cuerpo de donde se ha arrancado ella misma, Minos la envía al séptimo círculo. Cae en la selva sin que tenga designado sitio fijo, y allí donde la lanza la fortuna germina cual grano de espelta. Brota primero como un retoño y luego se convierte en planta. Las arpías, al devorar sus hojas, le causan dolor y le abren un camino por donde dar salida a aquel dolor. Como las demás almas, iremos a recoger nuestros despojos, pero sin que ninguna de nosotras pueda revestirse con ellos, porque no sería justo volver a tener lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los arrastraremos hasta aquí, y en este lúgubre bosque serán nuestros cuerpos suspendidos en el mismo árbol de su sombra atormentada. Prestábamos aún atención a aquel tronco, creyendo que añadiría algo más, cuando nos sorprendió un ruido parecido al que oye aquel que siente aproximarse al jabalí, y los perros,
hacia el sitio donde está apostado, y escucha el rumor de las fieras y el que se produce en el ramaje. Y he aquí que aparecen a nuestra izquierda dos desgraciados, desnudos y despedazados, huyendo tan precipitadamente que rompían todas las ramas de la selva. El de delante, acude, acude, muerte, decía, y el otro, que no corría tanto, Lano, tus piernas no eran tan ágiles en el combate del topo, y le faltó sin duda el aliento, puesto que de él y de un arbusto hizo uno solo. Detrás de ellos estaba la selva llena de perras negras, ávidas y corriendo cual lebreles a quienes quitan su cadena. Empezaron a dar terribles dentelladas a aquel que se ocultó, y después de despedazarle se llevaron sus miembros palpitantes. Mi guía me tomó entonces de la mano y llevóme hacia el arbusto que en vano se quejaba por sus sangrientas heridas. «Oh, Jacobo de San Andrés», decía, «¿para qué me has tomado por refugio? ¿Tengo yo la culpa de que tu vida fuera censurable?» Cuando mi maestro se detuvo delante de aquel arbusto, dijo, «¿Quién fuiste tú que por tantas heridas exhalas con tu sangre tan quejumbrosas palabras?» A lo que contestó, «Oh almas que habéis venido a contemplar el lamentable estrago que me ha separado así de mis hojas, recogedlas al pie del triste arbusto. Yo soy de la ciudad que cambió su primer patrón por San Juan Bautista, por cuya razón aquél la contristará siempre con su terrible arte. Y si no hubiera sido porque en el puente del Arno se conserva todavía alguna imagen suya, fuera en vano todo el trabajo de aquellos ciudadanos que la reedificaron sobre las cenizas que de ella había dejado Atila. Yo de mi casa hice mi propia horca». Fin del canto XIII del infierno. Canto XIV del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Enternecido por el amor patrio, reuní las hojas dispersas y las devolví a aquel que estaba ya enronquecido. Desde allí nos dirigimos al punto en donde se divide el segundo recinto del tercero y donde se ve el terrible poder de la justicia divina. Para explicar mejor las cosas nuevas que allí vi, diré que llegamos a una llanura que rechaza toda planta de su superficie. La dolorosa selva la rodeaba cual guirnalda, así como el sangriento foso rodeaba a aquella. Nuestros pies quedaron fijos en los dos límites. El espacio estaba cubierto de una arena tan árida y espesa como la que oprimieron los pies de Catón en otro tiempo. Oh venganza de Dios, qué temida debes ser por todo aquel que lee lo que se presentó a mis ojos. Vi numerosas bandadas de almas desnudas que lloraban miserablemente y parecían cumplir sentencias diferentes. Algunas yacían de espaldas sobre el suelo, otras estaban sentadas en confuso montón, otras andaban continuamente. Las que daban la vuelta al círculo eran más numerosas y en menor número las que estaban echadas para sufrir algún tormento, pero éstas tenían la lengua más suelta para quejarse. Llovían lentamente en la arena grandes copos de fuego, semejantes a los de nieve que caen en los Alpes cuando no sopla el viento. Así como Alejandro vio en las ardientes comarcas de la India caer sobre sus soldados llamas que quedaban en el suelo sin extinguirse, lo que le obligó a ordenar a las tropas que las pisaran porque el vapor se apagaba mejor cuanto más aislado estaba, así descendía el fuego eterno, abrasando la arena como abrasa a la yesca el pedernal, para redoblar el dolor de las almas. Sus míseras manos se agitaban sin reposo, apartando de una y otra parte las brasas siempre nuevas. Yo empecé a decir, «Maestro, tú que has vencido todos los obstáculos, a excepción del que nos opusieron los demonios inflexibles a la puerta de la ciudad, ¿cuál es aquella gran sombra que no parece cuidarse del incendio, yaciendo tan feroz y desdeñosa como si no la humillara esa lluvia?» Y la sombra, que observó que yo hablaba de ella a mi guía, gritó, «Tal cual fui en vida, así soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió el último día de mi vida, aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros de Mogribelo, gritando, «Ayúdame, ayúdame,
buen Vulcano, según hizo en el combate de Flegra y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Entonces mi guía habló con tanta vehemencia que nunca le había oído expresarse de aquel modo. Oh Capaneo, si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. No hay martirio que sea comparable al dolor que te hace sufrir la rabia. Después se dirigió a mí diciendo con acento más agradable: Este fue uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas. Despreció a Dios y aún parece seguir despreciándole sin que se note que le ruegue, pero como le he dicho, sus mismos desdenes son el más digno premio de su corazón. Ahora sígueme y cuida de no poner tus pies sobre la abrasada arena. Camina siempre por el lado de la selva. Llegamos al sitio donde salía con ímpetu fuera de aquella el riachuelo cuyo rojo color aún me causa espanto. Cual sale del Bulicame el arroyo cuyas aguas se reparten las pecadoras, así corría aquel riachuelo por la arena. Las orillas y el fondo eran de piedra, por lo que pensé que por ellas debía andar. Entre todas las cosas que te he enseñado desde que entramos por la puerta cuyo umbral puede atravesar cualquiera, tus ojos no han visto otra tan notable como esa corriente que amortigua todas las llamas. Tales fueron las palabras de mi guía, por lo que le supliqué que explicase más claramente, ya que había excitado mi curiosidad. En medio del mar existe un país arruinado, me dijo entonces, que se llama Creta, y tuvo un rey bajo cuyas órdenes el mundo fue casto. En él hay un monte llamado Ida, que en otro tiempo fue delicioso por sus aguas y su frondosidad, y hoy está desierto como todas las cosas antiguas. Rea lo escogió por cuna fiel de su hijo, y para ocultarlo mejor, cuando lloraba, hacía que se produjesen grandes ruidos. En el interior del monte se mantiene de pie un gran anciano que está de espaldas hacia Damieta, con la mirada fija en Roma como en un espejo. Su cabeza está construida de oro fino y de plata pura son los brazos y el pecho. Después es de cobre hasta la entrepierna, y de allí para abajo es todo de hierro escogido, excepto el pie derecho, que es de tierra cocida, y se afirma sobre éste más que sobre el otro. Cada parte, exceptuando la formada de oro, está surcada por una hendidura que emana lágrimas, y que reunidas agujerean aquel monte. Su curso se dirige hacia este valle de roca en roca, formando el Aqueronte, la Estigia y el Flegetón. Después descienden por este estrecho conducto hasta el punto donde no se puede bajar más. Allí forman el Cocito. Ya verás lo que es aquel lago, por eso no te lo describo ahora. Yo le contesté: si ese riachuelo se deriva así de nuestro mundo, ¿por qué se deja ver únicamente en la orilla de este bosque? Y él a mí: tú sabes que este sitio es redondo, y aunque hayas andado mucho, descendiendo siempre al fondo por la izquierda, no has dado aún la vuelta a todo el círculo. Por lo cual, si se te aparece alguna cosa nueva, no debe pintarse la admiración en tu rostro. Le repliqué: maestro, ¿dónde están el Flegetón y el Leteo? Del uno no dices nada, y del otro solo me dices que lo origina esa lluvia de lágrimas. Me agradan todas tus preguntas, contestó, pero el hervor de esa roja agua debía haberte servido de contestación con respecto a una de ellas. Verás el Leteo, pero fuera de este recinto, allí donde van las almas a lavarse cuando han extinguido la pena que les fue impuesta. Después añadió: ya es tiempo de que nos apartemos de este bosque. Procura venir tras de mí. Sus márgenes nos ofrecen un camino. No son ardientes, y todo vapor se extingue en ellas. Fin del canto XIV del infierno. Canto XV del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Nos pusimos en marcha siguiendo una de aquellas orillas de piedra, en tanto que el humo del arroyuelo formaba sobre él una niebla que preservaba del fuego a las ondas y a sus márgenes. Así como los flamencos que habitan entre Cadsand y Brujas, temiendo al mar que avanza hacia ellos, han elevado un dique para contenerle, o como los paduanos lo han construido para defender sus ciudades y castillos,
a lo largo del Brenta antes que el Chiarentana sienta el calor, semejantes a ese modelo, pero ni tan altos ni tan anchos, eran aquí los diques que había levantado su constructor, quien quier que fuese. Nos hallábamos ya tan lejos del bosque que no me hubiera sido posible descubrirle por más que volviese la vista atrás, cuando encontramos una multitud de almas que venía a lo largo de la ribera, y cada cual de ellas me miraba como acostumbran a mirarse unos a otros los humanos a la escasa luz de la nueva luna, y fijaban sus ojos en nosotros como suele fijarlos un viejo sastre en el ojo de su aguja. Examinado de este modo por aquellas almas, fui reconocido por una de ellas que me cogió el vestido, exclamando: ¡qué maravilla! Y yo, mientras me tendía los brazos, miré atentamente su abrasado rostro, de tal modo que a pesar de estar desfigurado, no me fue imposible reconocerle a mi vez, e inclinando el mío hacia su rostro, repliqué: ¿estáis aquí, ser Brunetto? Me respondió: oh, hijo mío, no te enojes si Brunetto Latini vuelve un poco atrás contigo y deja que se adelanten las demás almas. Le contesté: os lo ruego cuanto me es posible, y si queréis que nos sentemos, lo haré, si así le place a este con quien voy. Oh, hijo mío, repuso, cualquiera de nosotros que se detenga un momento queda después 100 años sufriendo esta lluvia sin poder esquivar el fuego que le abrasa. Así pues, sigue adelante. Yo caminaré a tu lado y luego me reuniré a mi partida que va llorando sus eternos sufrimientos. No me atreví a bajar del margen por donde marchaba para nivelarme con él, pero tenía la cabeza inclinada en actitud respetuosa. Empezó de esta suerte: ¿cuál es la suerte o el destino que te conduce aquí abajo antes de tu última hora? ¿Quién es ese que te señala el camino? Allá en lo alto, en la vida serena, le respondí, me he extraviado en un valle antes de haberse llenado mi edad, pero ayer por la mañana, cuando volvía hacia atrás, se me apareció ese y me volvió a conducir al verdadero camino por esta vía. A lo que me contestó: si sigues tu estrella no puedes dejar de llegar a puerto seguro, si es que allá en el mundo predije bien tu destino. Y a no haber muerto tan pronto, viendo que el cielo te era tan favorable, te hubiera dado alientos para seguir tu obra. Pero aquel pueblo ingrato y malo, que en otro tiempo descendió de Fiesole y que aún conserva algo de la aspereza de sus montañas y de sus rocas, será tu enemigo por lo mismo que prodigarás el bien, lo cual es justo, porque no conviene que madure el dulce trigo entre ásperos astringentes. Una antigua fama les da en el mundo el nombre de ciegos. Raza avara, envidiosa y soberbia, que sus malas costumbres no te manchen nunca. La fortuna te reserva tanto honor que los dos partidos anhelarán tu vuelta, pero la hierba está lejos del pico. Háganse las bestias fiesolanas un lecho de sus mismos cuerpos y no puedan tocar a la planta si es que todavía sale alguna de entre su estiércol, en la que reviva la santa semilla de aquellos romanos que quedaron después de construido aquel nido de perversidad. Si todos mis deseos se viesen cumplidos, le respondí, no estaríais vos fuera de la humana naturaleza, porque tengo siempre fija en mi imaginación, y aún me contrista, vuestra querida, buena y paternal imagen, cuando me enseñabais en el mundo cómo el hombre se eterniza. Y me creo en el deber, mientras viva, de patentizar con mis palabras el agradecimiento que os profeso. Escribo y guardo cuanto me referís acerca de mi destino, para hacerlo explicar con otro texto por una dama que lo sabrá hacer, si puedo llegar hasta ella. Solamente quiero que sepáis que estoy dispuesto a lo que la fortuna quiera hacer de mí, con tal de que mi conciencia no me tenga que reprender. No es la vez primera que he oído semejante predicción, haga girar su rueda la fortuna como le plazca y el campesino su azada. Mi maestro entonces se volvió hacia la derecha, me miró y después me dijo: bien escucha quien bien comprende. Por estas razones continué hablando con ser Brunetto y preguntándole quiénes eran sus más notables y eminentes compañeros, me contestó: es bueno que conozcas a algunos de ellos. Con respecto a los otros, es mejor callar, que para tanta conversación el tiempo es corto. Sabe, pues,
que todos ellos fueron clérigos y literatos de gran fama, y el mismo pecado los contaminó a todos en el mundo. Con aquella turba desolada va Prisciano, como también Francisco de Acorso, y si hubieses deseado gozar de tan inmundo espectáculo, hubieras podido ver aquel que por el servidor de los servidores de Dios fue trasladado del Arno al Baquillone, donde dejó sus mal extendidos miembros. Más te diría, pero no puedo avanzar ni hablar más, porque ya veo salir nuevo humo de la arena. Vienen almas con las que no debo estar. Te recomiendo mi tesoro, con el cual vivo aún y no pido nada más. Después se volvió, del mismo modo que los que en Verona disputan a la carrera, en el campo, el palio verde, y parecía corriendo al que gana y no al que pierde. Fin del canto XV del infierno. Canto XVI del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Encontrábame ya en un sitio desde donde se oía el rumor del agua que caía en el otro recinto, rumor semejante al zumbido que producen las abejas en sus colmenas, cuando tres sombras se separaron al mismo tiempo y corriendo de entre una multitud que pasaba bajo la lluvia del áspero martirio. Se dirigieron hacia nosotros, gritando cada cual: «Detente tú, que a juzgar por tus vestidos eres hijo de nuestra depravada tierra». Ah, qué llagas tanto antiguas como recientes vi en sus abrasados miembros. Su menor recuerdo me contrista todavía. A sus gritos se detuvo mi maestro, volvió el rostro hacia mí y me dijo: «Espera aquí si quieres ser cortés con esos, aunque si no fuera por el fuego que lanza sus rayos sobre este sitio, te diría que en esta ocasión te conviene a ti más que a ellos la precipitación». Las sombras volvieron de nuevo a sus exclamaciones así que nos detuvimos, y cuando llegaron a donde estábamos empezaron las tres a dar vueltas formando un círculo, como acostumbran a darlas los gladiadores desnudos y untados de aceite, antes de venir a las manos, buscando la oportunidad de lanzarse con ventaja sobre su enemigo. Girando de esta suerte, cada cual dirigía su rostro hacia mí, de modo que tenían vuelto el cuello en distinta dirección de la que seguían sus pies. Aunque la miseria de este suelo movedizo y su aspecto triste y desolado haga que nosotros y nuestros ruegos seamos despreciables, comenzó a decir una de ellas, nuestra fama debe incitar a tu corazón a decirnos quién eres, tú que sientas con tal seguridad tus pies vivos por el infierno. Este que ves tan desnudo y destrozado y cuyas huellas voy siguiendo, fue de un rango mucho más elevado de lo que te figuras. Nieto fue de la púdica Gualdrata, se llamó Guidoguerra y durante su vida hizo tanto con su talento como con su espada. El otro, que tras mí oprime la arena, es Teghiaio Aldovandrini, cuya voz debería haberse escuchado allá arriba en el mundo, y yo, que sufro el mismo tormento que ellos, fui Jacobo Rusticucci, y por cierto que mi mujer me causó más daño que los demás. Si hubiera podido estar al abrigo del fuego, me hubiera lanzado entre los de abajo, y creo que mi maestro lo hubiera tolerado. Pero como estaba expuesto a abrasarme y cocerme, el miedo venció la buena intención que me impelía a abrazarlos. Después dije: «Vuestro estado no me ha inspirado desprecio, sino un dolor que tarde desaparecerá. Esto es lo que he sentido en el momento en que mi señor me ha dicho algunas palabras por las que he comprendido que se dirigía hacia nosotros gente de vuestra cualidad. De vuestra tierra soy. Siempre he recordado y escuchado con gusto vuestros actos y nombres. Dejo la hiel y me dirijo en busca de los sabrosos frutos que me ha prometido mi sincero guía. Pero antes me es preciso bajar hasta el centro». «Así guíe largo tiempo tu alma a tus miembros», repuso aquél, «y así también resplandezca tu fama después de tu muerte. Dinos si la cortesía y el valor habitan aún en nuestra ciudad como solían, o si se han desterrado por completo, porque Guillermo Borsiere, que gime hace poco tiempo entre nosotros y va allí con los demás compañeros, nos tortura con sus relatos.
los advenedizos y las rápidas fortunas han engendrado en ti, Florencia, tanto orgullo e inmoderación que tú misma te lamentas ya por esa causa. Así exclamé con el rostro levantado, y las tres sombras, oyendo esta respuesta, se miraron mutuamente, como cuando se oyen cosas que se tienen por verdaderas. Si te cuesta tampoco otra vez satisfacer las preguntas de otro, respondieron todas, dichoso tú que dices lo que sientes, por cuya razón, si sales de estos lugares oscuros y vuelves a ver las bellas estrellas, cuando te plazca decir estuve allí, haz que los hombres hablen de nosotros. Enseguida rompieron el círculo y huyeron de modo que sus piernas parecían alas. No puede decirse amén en tan poco tiempo como invirtieron en desaparecer, por lo cual mi maestro determinó que nos fuéramos. Yo le seguía, y a los pocos pasos advertí que el ruido del agua estaba tan próximo que si hubiéramos hablado apenas nos hubiéramos oído. Como aquel río que sigue su propio curso desde el monte Beso hacia levante por la izquierda del Apenino, que se llama Aquaqueta antes de precipitarse en un lecho más bajo, y perdiendo este nombre en Forlí, y formando después una cascada, Muge sobre San Benedetto en los Alpes, donde 1.000.000 de hombres debían hallar un retiro. Así, en la parte inferior de una roca escarpada, oímos resonar tan fuertemente aquella agua teñida de sangre que en poco tiempo quedé ensordecido. Tenía yo una cuerda ceñida al cuerpo, con la cual había esperado apoderarme de la pantera de pintada piel. Cuando me la desaté, según me lo había ordenado mi guía, se la presenté arrollada y replegada. Entonces se volvió hacia la derecha y desde una distancia considerable de la orilla la arrojó en aquel abismo profundo. Es preciso, dije entre mí, que alguna novedad responda a esa nueva señal, cuyo efecto espera con tanta atención mi maestro. Oh, qué circunspectos deberían ser los hombres ante los que no solamente ven sus actos, sino que con su inteligencia leen en el fondo de su pensamiento, me dijo. Pronto vendrá de arriba el que yo espero, y pronto también es preciso que descubran tus ojos lo que tu pensamiento no ve con seguridad. El hombre debe, siempre que pueda, cerrar sus labios antes de decir una verdad que tenga visos de mentira, porque se expone a avergonzarse sin tener culpa. Pero ahora no puedo callarme, y te juro, oh lector, por los versos de esta comedia, a la que deseo la mayor aceptación, que vi venir nadando por el aire denso y oscuro una figura que causaría espanto al corazón más firme, semejante al marino que desciende al fondo del mar para desprender el ancla que está afianzada a un escollo u otro cualesquiera objeto escondido en el mar, y que extiende hacia arriba sus brazos y encoge sus piernas. Fin del canto XVI del infierno. Canto XVII del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. He aquí la fiera de acerada cola que traspasa las montañas y rompe los muros y las armas. He aquí la que corrompe al mundo entero. Así empezó a hablarme mi maestro, e hizo aquella una señal indicándole que se dirigiera hacia el margen de mármol donde nos encontrábamos. Y aquella inmunda imagen del fraude llegó a nosotros y adelantó la cabeza y el cuerpo, pero no puso su cola sobre la orilla. Su rostro era el de un varón justo, su piel muy suave, y el resto del cuerpo el de una serpiente. Tenía 2 garras llenas de vello hasta los sobacos, y la espalda, el pecho y los costados salpicados de tal modo de lazos y escudos que no ha habido tela turca ni tártara tan rica en colores, no pudiendo compararse tampoco a aquellos los de las telas de Aracnea. Como se ven muchas veces las barcas en la orilla, mitad en el agua y mitad en la tierra, y como en el país de los glotones tudescos el castor se prepara a hacer la guerra a los pescados, así la detestable fiera se mantenía sobre el margen de piedra que circunda la arenosa playa, agitando su cola en el vacío y levantando la venenosa horquilla de que tenía armada su extremidad como la de un escorpión. Mi guía me dijo:
Ahora conviene que dirijamos nuestros pasos hacia la perversa fiera que está tendida allí. Por lo cual descendimos por la derecha y dimos 10 pasos sobre la extremidad del margen, procurando evitar la arena abrasada y las llamas. Y cuando llegamos a donde la fiera se encontraba, vi a corta distancia sobre la arena mucha gente sentada al borde del abismo. Allí me dijo mi maestro: a fin de que adquieras una completa experiencia de lo que es este recinto, anda y examina la condición de aquellas almas, pero que sea corta tu conferencia. Mientras vuelves, hablaré con esta fiera para que nos preste sus fuertes espaldas. Me adelanté, pues, solo hacia la extremidad del séptimo círculo donde gemían aquellos desgraciados. Su sufrimiento se conocía en sus ojos. Con ayuda de sus manos rechazaban acá y allá ya los vapores, ya la arena ardiente, como los perros rechazan en verano con las patas o con el hocico a las pulgas, moscas o tábanos que acuden a picarles. Cuando hube contemplado el rostro de muchos de aquellos sobre quienes cae la dolorosa llama, no reconocí a ninguno, pero observé que del cuello de cada cual pendía una bolsa de cierto color marcada con cierto signo, en cuya contemplación parecían deleitarse sus miradas. Aproximándome más para examinar mejor, vi en una bolsa una figura de azur que tenía toda la apariencia de un león. Después, prosiguiendo el curso de mis observaciones, vi otra, roja como la sangre, que ostentaba una oca más blanca que la leche. Uno de ellos, que tenía su bolsa blanca con una gran mancha azul, me dijo: ¿qué haces en esta fosa? Vete, y puesto que aún vives, sabe que mi vecino vitaliano debe sentarse a mi izquierda. Yo soy paduano, en medio de estos florentinos. Muchas veces me atruenan los oídos gritando: venga el caballero soberano que llevará la bolsa con los 3 picos. Después torció la boca y sacó la lengua como el buey que se lame las narices. Y yo, temiendo que mi tardanza incomodase a aquel que me había encargado que estuviera allí poco tiempo, volví la espalda a aquellas almas miserables. Encontré a mi guía, que había saltado ya sobre la grupa del feroz animal, y me dijo: ahora sé fuerte y atrevido. Por aquí no se baja sino por escaleras de esta clase. Sube delante. Quiero quedarme entre ti y la cola, a fin de que ésta no pueda hacerte daño alguno. Al oír estas palabras me quedé como aquel que presiente el frío de la cuartana y tiene ya las uñas pálidas, y tiembla con todo su cuerpo al contemplar tan solo la sombra. Pero sus amenazas me produjeron la vergüenza que da ánimo a un servidor delante de un buen amo. Me coloqué sobre las anchas espaldas de la fiera y quise decir: ten cuidado de sostenerme, pero me faltó la voz, lo que yo no esperaba, si bien él, que ya anteriormente me había socorrido en todos los peligros, me estrechó entre sus brazos, así que monté y me sostuvo. Después dijo: Gerión, ponte ya en marcha, trazando anchos círculos y descendiendo lentamente. Piensa en la nueva carga que llevas. Aquel animal fue retrocediendo como la barca que se aleja de la orilla, y cuando sintió todos sus movimientos en libertad, revolvió la cola hacia donde antes tenía el pecho, y extendiéndola, la agitó como una anguila, atrayéndose el viento con las garras. No creo que Faetón tuviera tanto miedo cuando abandonó las riendas y se abrasó el cielo como se puede ver aún, ni el desgraciado Ícaro, cuando derritiéndose la cera, sintió que las alas se desprendían de su cintura, al mismo tiempo que su padre le gritaba: mal camino llevas, como el que yo experimenté al verme en el aire por todas partes y alejado de mi vista todo excepto la fiera. Esta empezó a marchar, nadando lentamente, subiendo y bajando, pero yo no podía apercibirme más que del viento que sentía en mi rostro y en la parte inferior de mi cuerpo. Empecé a oír hacia la derecha que el abismo producía un horrible estrépito, por lo cual incliné la cabeza y dirigí mis miradas hacia abajo, causándome un gran miedo a aquel precipicio, porque vi llamas y percibí gemidos que me hicieron replegarme sobre mí mismo. Entonces observé, pues no lo había reparado antes, que descendíamos dando vueltas, como me lo hizo notar la proximidad en que nos encontrábamos por todas partes
de los grandes dolores. Como el halcón que ha permanecido volando largo tiempo sin ver reclamo ni pájaro alguno y hace exclamar al halconero baja, desciende cansado de las alturas donde trazaba 100 rápidos círculos y se posa lejos del que lo amaestró, desdeñoso e iracundo, así nos dejó Gerión en el fondo del abismo, al pie de una desmoronada roca, y libre de nuestras personas se alejó como la saeta despedida por la cuerda. Fin del canto XVII del infierno. Canto XVIII del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Hay un lugar en el infierno, llamado Malevolge, construido todo de piedra y de color ferruginoso, como la cerca que lo rodea. En el centro mismo de aquella funesta llanura se abre un pozo bastante ancho y profundo, de cuya estructura me ocuparé en su lugar. El espacio que queda entre el pozo y el pie de aquella cerca es redondo, y el fondo está dividido en 10 valles o recintos cerrados, los cuales producían el mismo efecto que el que ofrecen a la vista los numerosos fosos que rodean a un castillo para defensa de las murallas, constituyendo la parte más segura de la fortaleza. Y así como estos fosos tienen puentes que van desde el umbral de la puerta a su otro extremo, del mismo modo avanzaban desde la base de la montaña algunas rocas que cortaban los márgenes y los fosos y llegaban hasta el pozo, donde se reunían y confundían. Tal era el sitio donde nos encontrábamos cuando descendimos de la grupa de Gerión. El poeta echó a andar hacia la izquierda y yo seguí tras él. A la derecha vi nuevos objetos de piedad, nuevos tormentos y nuevos verdugos que llenaban la primera fosa. En su fondo estaban desnudos los pecadores. La mitad de ellos venía hacia nosotros, la otra mitad seguía nuestra misma dirección, pero con paso más veloz. Cual los romanos, que a causa de la afluencia de gente que atraviesa el puente de San Ángelo el año del jubileo, han determinado que todos los que se dirijan al castillo y vayan hacia San Pedro pasen por un lado y por el otro los que van a Monte Giordano, así vi, acá y acullá, sobre la negra roca, cornudos demonios con grandes látigos, con los que azotaban cruelmente las espaldas de los condenados. Oh, cómo les hacían mover las piernas al primer golpe, sin que nadie esperara el segundo ni el tercero. Mientras que yo andaba, mis ojos se encontraron con los de un pecador, y dije enseguida, no es la primera vez que veo a ese, por lo que detuve mis pasos para reconocerlo mejor, y mi dulce guía se detuvo al mismo tiempo y aún me permitió retroceder un poco. El azotado creyó ocultarse bajando la cabeza, pero le sirvió de poco, pues le dije, tú, que fijas los ojos en el suelo, si no son falsas las facciones que llevas, eres Benedico Caccianímico. Pero ¿qué es lo que te ha traído a tan picante salsa? A lo que me contestó, lo digo con repugnancia, pero cedo a tu claro lenguaje que me hace recordar el mundo de otro tiempo. Yo fui aquel que obligó a la bella Guísola a satisfacer la voluntad del marqués, a pesar de cuanto se haya dicho sobre este suceso. No soy el único bolonés que llora aquí. Por lo contrario, este sitio está tan lleno de ellos que a estas horas no hay entre la sabana y el Reno tantas lenguas que digan sipa, y si quieres una prueba de lo que digo, recuerda nuestra notoria avaricia. Al llegar aquí, un demonio le pegó un latigazo, diciéndole, «Ve, rufián, aquí no hay mujeres que vender». Me reuní a mi guía y a los pocos pasos llegamos a un punto de donde salía una roca de la montaña. Subimos por ella ligeramente y volviendo a la derecha por la misma roca, salimos de aquel eterno recinto. Llegados que fuimos al sitio en que el escollo se abre a modo de puente para dar paso por debajo a los condenados, mi guía me dijo, «Detente y haz que se encuentren con las tuyas las miradas de esos malvados, cuyos rostros no has visto aún, por haber caminado en nuestra misma dirección». Desde el vetusto puente contemplamos la fila que se dirigía hacia nosotros por la otra parte y que era igualmente castigada por el látigo. El buen maestro me dijo sin que yo le preguntara nada, «Mira esa gran sombra que se acerca y que a pesar de su sufrimiento
no parece derramar ninguna lágrima. ¿Qué aspecto tan majestuoso conserva aún? Ese es Jasón, que con su valor y su destreza robó en Cólquida el vellocino de oro. Pasó por la isla de Lemnos, después que las audaces y crueles mujeres de aquella isla dieron muerte a todos los habitantes varones, y allí, con sus acciones y sus halagüeñas palabras, engañó a la joven Isifile, que a su vez había engañado antes a todas sus compañeras. La dejó encinta y abandonada. Por tal culpa está condenada a tal martirio que es también la venganza de Medea. Con él van todos los que han cometido igual clase de engaños. Bástete pues saber esto de la primera fosa y los que en ella son destrozados. Nos encontrábamos ya en un punto donde el estrecho sendero se cruza con el segundo margen, que sirve de apoyo para otro arco. Allí vimos a los que se lamentan en una nueva fosa, dando resoplidos con sus narices y golpeándose con sus propias manos. Las orillas estaban incrustadas de moho producido por el vapor de abajo que se condensa allí y que ofendía a la vista y al olfato. La fosa es tan profunda que desde ningún otro sitio se puede ver el fondo sino desde la parte más alta del arco que lo domina perpendicularmente. Allí nos pusimos y desde allí vimos sombras sumergidas en un estiércol que parecía salir de las letrinas humanas, y mientras que tenía la vista fija allí dentro, vi una cabeza tan sucia de excremento que no se podía saber si era de clérigo o seglar. Aquella cabeza me dijo: ¿por qué te muestras tan ávido de mirarme a mí con preferencia a los otros que están tan desfigurados? Le respondí: porque si mal no recuerdo, te he visto otra vez con los cabellos enjutos, y tú eres Alejo Interminei de Luca, por eso te miro más que a los demás. Entonces él, golpeándose la cabeza, exclamó: si estoy aquí, tienen la culpa las adulaciones que no se cansó de prodigar mi lengua. Después de esto, mi guía me dijo: procura adelantar un poco la cabeza, a fin de que tus miradas alcancen las facciones de aquella sucia esclava desmelenada que se desgarra con sus uñas llenas de inmundicia, y que tan pronto se encoge como se estira. Esa es la prostituta Thais, que cuando su amante le preguntó: ¿tengo grandes méritos a tus ojos?, le contestó: sí, maravillosos. Y con esto queden saciadas nuestras miradas. Fin del capítulo 18 del Infierno. Canto 19 del Infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oh mágico Simón, oh miserables sectarios, almas rapaces que prostituís a cambio de oro y plata las cosas de Dios, que debían ser las esposas de la virtud. Ahora resonará la trompeta para vosotros, puesto que os encontráis en la tercera fosa. Estábamos ya sobre esta, subidos en aquella parte del escollo que cae justamente en su centro. Oh suma sabiduría, cuán grande es el arte que demuestras en el cielo, en la tierra y en el mundo maldito, y con cuánta equidad se reparte tu virtud. Vi en las orillas y en el fondo llena la piedra lívida de agujeros de un mismo tamaño y redondos. No me parecían menos anchos ni mayores los que hay en mi hermoso San Juan para servir de pilas bautismales, uno de los cuales rompí yo no ha muchos años porque se estaba ahogando en él un niño, y sirva esto para desengañar a todos. Fuera de la boca de cada uno de estos agujeros salían los pies y las piernas de un pecador, hasta el muslo, quedando dentro el resto del cuerpo. Ambos pies estaban encendidos, por cuya razón sacudían tan fuertemente las coyunturas que hubieran roto lazos y cuerdas. Del mismo modo que la llama sube a la superficie en los objetos untados de grasa, así permanecía aquella en las plantas de los pies de los condenados. ¿Quién es aquel, maestro, que furioso agita los pies más que sus otros compañeros?, dije entonces, y a quien la llama corroe y diseca mucho más. A lo cual me contestó: si quieres que te conduzca hacia la parte de la orilla que está más cercana a la profunda fosa, sabrás por él sus crímenes y los de los demás. Le respondí: me parece bien todo lo que a ti te agrada. Tú eres el Señor,
sabes que yo no me separo de tu voluntad y conoces también lo que me callo. Subimos entonces al cuarto margen, después volvimos y descendimos hacia la izquierda por la estrecha y perforada fosa, sin que el buen maestro me hiciera separar de su lado hasta haberme conducido junto al agujero de aquel pecador que daba tantas señales de su dolor con los movimientos de sus piernas. Oh, quién quier que seas, tú, que tienes enterrada la parte superior de tu cuerpo, alma triste, plantada como una estaca, empecé a decir, párate si puedes. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino que cuando está rodeado de tierra le llama para que cese su muerte. Aquel gritó, ¿estás ya aquí derecho, Bonifacio? La predicción se ha equivocado en muchos años. Tan pronto te has saciado de aquellos bienes por los cuales no temiste engañar a la hermosa dama y gobernarla después indignamente. Quedéme al oír esto como aquellos que se avergüenzan de no haber comprendido lo que se les ha dicho y no saben qué responder. Entonces Virgilio dijo, respóndele pronto, yo no soy el que crees. Y yo contesté como se me ordenó, por lo que el espíritu retorció sus pies. Después, suspirando y con llorosa voz, me dijo, pues ¿qué es lo que me preguntas? Si te urge tanto conocer quién soy, hasta el punto de haber descendido para ello por todos estos peñascos, sabe que yo estuve revestido del gran manto y que fui efectivamente hijo de la osa, tan ávido de aumentar la riqueza de los oseznos, que puse todo el oro del mundo en mi bolsa y aquí he puesto mi persona. Bajo mi cabeza están los simoníacos que me han precedido y que se han introducido por el mismo agujero en que ahora me ves. Yo me hundiré también cuando llegue aquel por quien te he tomado, cuando te dirigí mi súbita pregunta. Pero desde que mis pies se abrasan y me encuentro colocado al revés, ha transcurrido más tiempo del que él permanecerá en este mismo sitio con los pies quemados, porque en pos de él vendrá de poniente un pastor sin ley, por causa más repugnante, y ese será el que deba cubrirme. Será un nuevo Jasón, parecido al de que se habla en el libro de los Macabeos, y así como su rey fue débil para con éste, así aquél lo será para con el que rige la Francia. No sé si al llegar aquí fui demasiado impetuoso, pero le respondí en estos términos. Dime, pues, qué tesoro exigió nuestro señor de San Pedro antes de poner las llaves en su poder. En verdad que no le pidió más sino que le siguiera. Ni Pedro ni los otros pidieron a Matías oro o plata, cuando fue elegido en reemplazo del que perdió su alma traidora. Permanece pues ahí, porque has sido castigado justamente, y guarda bien tu mal adquirida riqueza que tan atrevido te ha hecho contra Carlos. Y si no fuese porque aún me contiene el respeto hacia las llaves soberanas que poseíste en tu alegre vida, me valdría de palabras más severas, porque vuestra avaricia contrista al mundo, pisoteando a los buenos y ensalzando a los malos. Pastores, a vosotros se refería el evangelista cuando vio prostituida ante los reyes a la que se sienta sobre las aguas, a la que nació con 7 cabezas y sacó su fuerza de sus 10 cuernos, mientras que su virtud agradó a su marido. Os habéis hecho dioses de oro y plata. ¿Qué diferencia, pues, existe entre vosotros y los idólatras, como no sea la de que si ellos adoran a uno, vosotros adoráis a 100? Ah, Constantino, ¿a cuántos males dio origen no tu conversión al cristianismo, sino la renta que de ti recibió el primer papa que fue rico? Y mientras que yo le decía claramente lo que sentía, ya fuese la cólera o que le remordiese la conciencia, sacudía fuertemente las piernas. Creo que a mi guía le complací, porque escuchó siempre con rostro satisfecho el sonido de mis palabras expresadas con sinceridad. Así es que me abrazó, y cuando me tuvo bien estrechado contra su pecho, volvió a subir por el camino por donde habíamos descendido. Y no se cansó de estrecharme contra sí, hasta que me dejó en la parte superior del puente que va de la 4ª a la 5ª calzada. Allí depositó suavemente su dulce fardo sobre el áspero y pelado escollo, que hasta para las cabras sería un difícil sendero, desde donde descubrí una nueva fosa.
Fin del canto XIX del infierno. Canto vigésimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mis versos deben cantar un nuevo suplicio que será objeto del 20º canto del primer cántico, que trata de los sumergidos en el infierno. Yo iba ya dispuesto a contemplar el descubierto fondo que estaba bañado de lágrimas de angustia, y vi venir por la fosa circular gentes que llorando en silencio caminaban con aquel paso lento que llevan las procesiones en el mundo. Cuando incliné más hacia ellos mi mirada, me pareció que cada uno de aquellos condenados estaba retorcido de un modo extraño desde la barba al principio del pecho, pues tenían su rostro vuelto hacia los riñones y les era preciso andar hacia atrás porque habían perdido la facultad de ver por delante. Quizá por la fuerza de la perlesía se encuentre un hombre de tal manera contrahecho, pero yo no le he visto ni creo que pueda suceder. Ahora bien, lector, si Dios te deja sacar fruto de esta lectura, calcula por ti mismo si mis ojos podían permanecer secos cuando vi de cerca nuestra humana figura tan torcida que las lágrimas le caían por la espina dorsal. Yo lloraba en verdad, apoyado contra una de las rocas de la dura montaña, de suerte que mi guía me dijo: «¿Tú también eres de los insensatos? La piedad consiste aquí en no tener ninguna. ¿Quién es más criminal que el que se enternece ante la justicia divina? Levanta la cabeza, levántala y mira a aquel por quien se abrió la tierra a los ojos de los tebanos, que exclamaban: ¿A dónde caes, Anfiarao? ¿Por qué abandonas la guerra? Y no cesó de caer en el infierno hasta llegar a Minos, que se apodera de cada culpable. Mira cómo han convertido sus espaldas en pecho, por haber querido ver demasiado hacia adelante, ahora mira hacia atrás y sigue un camino retrógrado. Mira a Tiresias, que mudó de aspecto cuando de varón se convirtió en hembra, cambiando también todos sus miembros, y siéndole preciso abatir con su vara las dos serpientes unidas antes de que recobrara su pelo viril. El que acerca sus espaldas al vientre de aquél es Aronte, que en las montañas de Luni, cultivadas por el Carrarés que habita en su falda, tuvo en las canteras su morada, desde donde no había nada que limitara su vista cuando contemplaba el mar o las estrellas. Aquella que cubre su pecho y se oculta a tus miradas con los cabellos destrenzados y que tiene en la otra parte de su cuerpo la piel velluda, fue Manto, quien recorrió muchas comarcas hasta que se detuvo en el sitio donde yo nací, por lo cual desearé que me prestes un poco de atención. Después que su padre salió de la vida y fue esclava la ciudad de Baco, anduvo errante por el mundo durante mucho tiempo. Allá arriba, en la bella Italia, existe un lago al pie de los Alpes que ciñen la Alemania por la parte superior del Tirol, el cual se llama Benaco. 1000 corrientes y aún más, según creo, vienen a aumentar entre Garda, Valcamónica y el Apenino el agua que se estanca en dicho lago. En medio de este hay un sitio donde el pastor de Trento y los de Verona y Brescia podrían dar su bendición si siguiesen aquel camino. En el punto en que es más baja la orilla está situada Peschiera, bella y fuerte roca, a propósito para hacer frente a los de Brescia y a los de Bérgamo. Allí afluye necesariamente toda el agua que no puede estar contenida en el lago de Benaco, formando un río que corre entre verdes praderas. En cuanto aquella agua sigue un curso propio, ya no se llama Benaco, sino Mincio, hasta que llega a Goberno, por donde desemboca en el Po. No corre mucho sin que encuentre una cavidad por donde se extiende y se estanca, y en el estío suele ser malsana. Pasando pues por allí la feroz Virgen vio aquella tierra pantanosa sin cultivo y sin habitantes. Se detuvo en ella con sus esclavas para huir de todo consorcio humano y para ejercer su arte mágico, y vivió allí
y allí dejó sus restos mortales. Entonces los hombres, que estaban dispersos por los alrededores, se reunieron en aquel sitio que estaba protegido por todas partes por el pantano. Edificaron una ciudad sobre los huesos de la muerta, y del nombre de la primera que había elegido aquel sitio la llamaron Mantua, sin consultar para ello al destino. En otro tiempo fueron sus habitantes más numerosos, antes de que Casalodi se dejara engañar neciamente por Pinamonte. Te lo advierto a fin de que si oyes atribuir otro origen a mi país, ninguna mentira pueda oscurecer la verdad. Le respondí, Maestro, tus razonamientos son para mí tan claros y hacen que les preste tanta fe que otros cualesquiera me parecerían carbones apagados. Pero dime si entre la gente que va pasando hay alguno digno de notarse, pues eso solo ocupa mi espíritu. Entonces me dijo, aquel cuya barba se extiende desde el rostro a sus morenos hombros fue augur cuando la Grecia se quedó tan exhausta de varones que apenas los había en las cunas, y con Calcanta dio la señal en Áulide para cortar el primer cable. Se llamó Euripiles, y así lo nombra en algún punto mi alta tragedia. Aquel otro que ves tan demacrado fue Miguel Scotto, que conoció perfectamente el falso arte mágico. Mira a Guido Bonatti, a Asdente, que ahora desearía no haber dejado su cuero y su bramante, pero se arrepiente demasiado tarde. Contempla las tristes que abandonaron la aguja, la lanzadera y el uso para convertirse en adivinas y para hacer maleficios con yerbas y con imágenes. Pero ven ahora, porque ya el astro en que se ve a Caín y a las espinas ocupa el confín de los dos hemisferios y toca el mar más abajo de Sevilla. La luna era ya redonda en la noche anterior. Debes recordar bien que no te molestó a veces por la selva umbría. Así me hablaba y entre tanto íbamos caminando. Fin del canto 20 del infierno.